Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un directo muy especial y hemos recibido muchas preguntas porque hablamos sobre pastillas anticonceptivas. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito a que os vayáis uniendo. Hola, Hola, Erika. buenas tardes. Vamos a esperar un poquito a que se vayan uniendo todas las mujeres, porque Muy hemos bien. recibido, decía, muchas preguntas y algunas un poco personales. No sé si estarás de acuerdo en que, bueno, que algunos casos personales serán mejor abordarlos en consulta, aunque intentaremos resolver el máximo posible, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor es, sobre todo, casos muy personales o preguntas muy particulares, que a lo mejor, porque la paciente tenga algún tipo de antecedente personal, pues si creo que es algo muy farragoso, pues quizá a lo mejor eso que luego lo escriba personalmente, pero Genial, todo lo que pueda ayudar a nivel para resolver dudas a nivel general, vamos a hoy a solventarlas. estupendo. Bueno, pues nada, te presento. Muchas gracias por estar aquí. Fátima Martínez es ginecóloga y bueno, va a ayudarnos a resolver todas estas dudas que las mujeres entramos desde que tenemos nuestra primera regla, ¿no? No sé si quieres dar un poquito más de detalle y contarnos dónde trabaja exactamente, Fátima. Sí, bueno, yo trabajo en el 12 de octubre, que es un hospital, pues uno de los hospitales terciarios de la Comunidad de Madrid. Y luego también paso consulta privada en el Centro Médico de Amela, que está asociado a Ruber Internacional. Y bueno, pues compaginando ambos perfiles y muy contenta. Genial, genial. Y tú trabajas, por lo que he visto, también en Huelva, ¿no? Efectivamente, yo soy fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico y en embarazo y trabajo tanto online, porque actualmente ya muchas de nuestros pacientes han decidido y optado por el método online, pero en presencial trabajo en Sevilla y en Huelva. Yo vivo en Sevilla, pero es verdad que tenemos clínica en Sevilla y Huelva. Y nada, Y es andamos para allí y para acá. sobre todo orientada en el suelo pélvico y en Sí, toda la preparación pre, posparto, ¿no? efectivamente, efectivamente. Tengo una preparación online al parto, ¿vale? Más física, por supuesto, nada que ver con la de la matrona. Y después, pues, complementamos con sesiones en persona. Mucho posparto y muchos problemas de suelo pélvico. Y es verdad que como estoy en el mundo, ¿no? Y muchas madres me preguntan, bueno, después de la luz, ¿y tú qué me recomiendas? Y digo, mira, yo no soy la más indicada para hablaros de este tema, por eso te invité y dije, a ver si alguien puede resolvernos un poquito más. Un Exacto. poquito más. Hombre, la verdad que surgen muchas dudas y sobre todo están surgiendo más porque, bueno, ha dado mucho revuelo todo lo que ha El sucedido con la vacunación, el COVID, si quitar anticonceptivos o no. Entonces, bueno, pues creo que estas dudas hay que resolverlas, hablar de números, hablar de porcentajes, para que la gente no generalice y que la gente lo comprenda, que es lo más importante. Así que Efectivamente. cuando tú quieras, puedes Venga, lanzar vamos allá, vamos preguntas a y vamos empezar. contestando. Pues mira, lo primero que me han preguntado, yo creo que es la más básica, es, bueno, ¿cómo funcionan las anticonceptivas? ¿Dejo de ovular? Claro. Bueno, pues como ya sabemos, hay anticonceptivos que tienen combinación de estrógenos y progesterona, ¿vale? Y la que realmente tiene la función de inhibir la ovulación es el gestágeno, la progesterona, ¿vale? Entonces esa es la función principal, sobre todo de un anticonceptivo combinado o de un tratamiento con solo gestágenos, como es la mini píldora o el implante. Pero también el gestágeno tiene otras funciones, que puede provocar que la capa interna del útero sea muy fina y impida la implantación del embrión, ¿vale? También espesa el moco cervical, impidiendo que el espermatozoide pueda subir y encontrarse con el óvulo. Y también disminuye la motilidad de las trompas para que no puedan moverse y que así el óvulo descienda y se encuentre con el espermatozoide, ¿no? Pero, por ejemplo, existe otro tipo de método anticonceptivo como es el DIU de cobre o el DIU hormonal que lleva También han levotiroxina, preguntado. exacto, que la función principal no es inhibir la ovulación. ¿Por qué? Porque el DIU con levonorgestrel tiene una función muy local a nivel uterino. Vale. Entonces, como tiene una concentración menor a nivel sistémico, pues en un alto porcentaje de pacientes que tienen diumirena o diuyeides o equilena, se ha visto que pueden tener ciclos ovulatorios. Pero su función viene acarreada por todo lo que comento antes, espesar el moco cervical,
impedir que la capa interna del útero crezca. Entonces, así es su función principal. Y el DIU de cobre, pues no inhibe la ovulación porque no lleva hormonas. Y su principal función es el espermicida, ¿no? Que hace que provoque que el espermatozoide pues, no pueda fecundarse con el óvulo y produce además una reacción inflamatoria dentro del útero para impedir la implantación, ¿no? Entonces, pues esos dos mecanismos de los DIUs son un poquito diferentes respecto al resto de anticonceptivos. Y decían, nos preguntaban, ya que acabas de hablar de DIU, es verdad que te iba a preguntar más tarde, pero una chica posparto nos preguntaba, ¿y es recomendable en el posparto entonces inclinarnos más hacia el DIU o más hacia las anticonceptivas? Pues esto es muy buena pregunta. Realmente lo que hay que preguntarnos es, primero, ¿vas a dar lactancia materna o no? ¿Vale? Porque, bueno, lo principal y que hay que sobre todo decir a las pacientes es que en el posparto aumenta mucho el riesgo de trombosis, ¿vale? Los primeros 42 días, es decir, las primeras 6 semanas, el riesgo de trombosis es casi 8 veces mayor que la población general, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, un anticonceptivo combinado que lleve estrógeno y progesterona, como es la píldora, está contraindicado las primeras 6 semanas, ¿vale? Y además, si va a dar lactancia materna, no se debe dar un anticonceptivo combinado porque disminuye la cantidad de leche. Entonces, nos vamos a ir, si va a dar lactancia materna, directamente a un tratamiento con solo progesterona. Vale. ¿Qué opciones tenemos? La minipíldora, ¿vale? Que hay autores que dicen que se puede dar inmediatamente después del posparto, pero Vale. la OMS recomienda a partir de la 3ª semana la minipíldora, ¿vale? Siempre un poquito mejor esperar. Tampoco corremos prisa y se puede esperar. Lo único que se ha visto, se ha demostrado que los primeros 21 días posparto no ha habido nunca descrito ningún tipo de ovulación. Entonces, los primeros 21 días posparto nos tenemos que quedar tranquilos que el riesgo de embarazo es igual a 0. Pero a partir del día 21 posparto ya puede haber ovulación. Así que la gente también pues, no baje la guardia. ¿Vale? Y en cuanto al DIU, sí que se puede colocar inmediatamente posparto, ¿vale? Pero aumenta el riesgo de expulsión hasta en un 24%. ¿Por qué? Porque el útero tiene que volver a su estado natural, a volver a ser pequeñito. Y y entonces empieza a tener contracciones. Entonces, el riesgo de expulsión es muy alto, de un 24%. Entonces, normalmente esperamos a partir de la 4ª semana para colocar el DIU. ¿Vale? Perfecto. Joder, genial, genial. Lo explicas de manera muy sencilla y se entiende perfectamente. Bueno, y hablando ya también de pastillas anticonceptivas fuera del posparto, ¿hay riesgo de trombo realmente fuera de eso, primeras 3 semanas? 4. Claro, el riesgo que hay descrito de trombosis por uso de anticonceptivos en riesgo absoluto es de 0,06 por cada 100 píldoras año. Es un riesgo muy bajito, ¿vale? O sea, es mucho menor el riesgo de tener un trombo tomando anticonceptivos que el propio riesgo que tiene el embarazo y el posparto, que tiene un riesgo absoluto de 0,2. O sea, para que nos hagamos la idea, hablando en riesgo absoluto. Pero claro, este riesgo puede aumentar mucho más si combinamos tabaco, obesidad, sedentarismo, hipertensión. Todo esto puede aumentar el riesgo de trombosis si combinamos estos cofactores. Entonces, por eso de ahí la importancia que el ginecólogo haga una anamnesis al paciente para ver si tiene factores de riesgo y decir, oye, mira, pues usted no es candidata a un anticonceptivo combinado. Pues a lo mejor usted es candidata a otro anticonceptivo pues con menos concentración de estrógenos porque... Pero el riesgo absoluto es bajo. Vale. Entonces, ¿y en qué casos nos iríamos hacia un anticonceptivo de progesterona solamente? Pues aquellas pacientes que tengan contraindicación para un anticonceptivo combinado. Vale. Contraindicación, pues mujer fumadora de más de 15 cigarros al día por encima de 35 años. Mujeres con IMC por encima de 30, una obesidad premórbida. Pacientes que tengan migrañas con aura. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estas pacientes con migrañas con aura pueden aumentar el riesgo de accidente cardiovascular si le damos un anticonceptivo combinado. Pacientes hepatópatas o que tengan colestasis, es decir, problemas de vesícula o problemas hepáticos, puede aumentar las transaminasas y los ácidos biliares en estas pacientes. Pacientes que tengan antecedentes familiares o algún factor
de tromboembolismo. Es decir, imagínate que su padre tuvo un ictus, le han hecho el estudio de coagulación y la paciente tiene un factor de coagulación. Pues Claro. también sería contraindicación. Entonces, estos son o un lupus activo, son contraindicaciones para decir, no nos vamos a ir a un anticonceptivo combinado, nos vamos a un tratamiento con solo progesterona. Vale. Pero hay que estar tranquila que eso es cuestión de ginecólogo y es puntualmente en algunos casos, que no es... Claro, o pacientes, por ejemplo, que hayan tenido un antecedente de cáncer de mama, también Vale. es una contraindicación muy Cuéntanos importante. que si hay verdaderamente una relación pastillas anticonceptivas cáncer. ¿Es real esto? Pues mira, curiosamente, de ahí el problema de que la gente generalice, pero se ha visto que se reduce el riesgo absoluto de mortalidad por el uso de anticonceptivos que el que no lo toma. Y os voy a explicar por qué. Porque el anticonceptivo disminuye el riesgo de cáncer de ovario, cáncer de endometrio, es decir, cáncer de útero y cáncer de colon. Y estos tres cánceres son cánceres que tienen peor supervivencia que otros cánceres. Para que os hagáis una idea, el anticonceptivo combinado reduce hasta entre un 40% el cáncer de ovario a los 6 meses de su uso y hasta un 80% después de 10 años de su uso. Y el cáncer de endometrio se reduce hasta un 50% con el uso de anticonceptivos. Entonces, por ese lado nos va a proteger de los cánceres más agresivos y tiene su sentido. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo lo que va a impedir es que la capa interna del útero engrose, entonces va a prevenir de cánceres de endometrio, cánceres de útero. Y por otro lado, al dejar los ovarios en reposo, por inhibir la ovulación, pues no se producen esas lesiones en lo que es en la estructura más superficial del ovario y también reduce el cáncer de ovario. En cuanto al cáncer de mama, pues hay estudios muy contradictorios, pero sí que parece que aumenta levemente el riesgo relativo de cáncer de mama, 1,2 veces más que en la población general. Pero que para que os hagáis una idea es que una mujer de cada 7.760 podrán tener un cáncer de mama asociado al uso de anticonceptivos. O sea, es un riesgo absoluto bajo. Sí, sí. Pero el cáncer de mama tiene muy buena supervivencia, de un 88%. Por lo tanto, hay que sopesar, ¿no? Vale. ¿Y qué pasa cuando se nos olvida una píldora o una pastilla? Porque me imagino que te habrán llegado a consultar. ¡Ay, se me ha olvidado! ¿Qué hago, Fátima? Pues, a ver, normalmente ya cuando llegan a la consulta no les da tiempo a contármelo porque han pasado ya más de varios días. Entonces, pues es muy importante sobre todo que tengamos como un esquema en la cabeza y generalmente en el prospecto viene. Entonces, cuando vas a empezar un anticonceptivo, yo siempre recomiendo que la gente se lo lea bien, pues porque luego entran estas dudas. Por ejemplo, si estás con un anticonceptivo combinado, que es la píldora de toda la vida, si se te olvida una, no pasa nada. No pasa nada, te tomas la pastilla que se te ha olvidado y la que te correspondía, aunque sean las dos seguidas, ¿vale? Y no hace falta ningún método adicional, ni preservativo ni nada, por el olvido de una. Pero si se te olvidan dos y han sobrepasado las 48 horas, ¿vale? Se recomienda utilizar preservativo durante una semana si vas a tener relaciones sexuales, ¿vale? O bien, si has tenido relaciones sexuales esa noche y han pasado más de 48 horas y te acabas de acordar, si es en la primera semana el olvido del blister, sí que se recomienda tomar la píldora de emergencia. Y si ha sido el olvido en la última semana del blister, lo que se recomienda, aparte de utilizar el preservativo, es que no hagas la semana de descanso, que empalmes un blister con el otro. Y si te produce mucha ansiedad, te puedes tomar la píldora de emergencia. ¿Vale? Cuéntanos qué es esa píldora de emergencia, entonces. Pues mira, la píldora de emergencia tiene un concepto, o sea, a la gente tiene un error de concepto, porque se piensan que la píldora es como, o sea, es como abortiva, que te va a provocar que vayas a expulsar un embrión. No. La función de la píldora de emergencia lo que hace es retrasar la ovulación o inhibir la ovulación si nos encontramos en el momento que está aumentando la LH antes de ovular. ¿Vale? Es decir, que si ya has ovulado, no te va a hacer nada. ¿Me entendéis? O sea, lo que te va a impedir es que si estabas justo antes de ovular, te va a retrasar la ovulación. Entonces, tenemos 3 métodos de emergencia, ¿vale? La pastilla de levonorgestrel,
que es de 1,5 miligramos, que te lo puedes tomar en las primeras 72 horas, ¿vale? Para que sea efectiva. Y luego se recomienda utilizar preservativo, porque luego si te confías, te tomas la píldora de emergencia y vuelves a tener sexo sin preservativo, como puedes retrasar la ovulación, te puedes Te puedes encontrar... quedar embarazada, claro, lógicamente. Exacto. Luego tenemos el acetato unipristal, que se puede tomar hasta 120 horas desde el acto sexual, ¿vale? Vale, mucho más amplio. Y luego tenemos el DIU de cobre, que curiosamente Ay, tiene, tío. sí, tiene el que mejor acción en cuanto a eficacia. En el momento que se introduce, provoca una reacción espermicida e inflamatoria dentro del útero, impidiendo la implantación. Y se puede colocar en las primeras 120 horas desde el acto sexual. Y esa reacción de inflamación, esto te lo pregunto yo, no puede, como me dices tú que tiene una reacción muy fuerte, ¿en el cuerpo de la mujer tiene algunas contraindicaciones o desventajas? No, el DIU de cobre en sí, sobre todo como tiene la acción espermicida, sobre todo la acción fundamental es la acción espermicida que tiene, impidiendo que se produzca la concepción. Sí, la unión, sí. Sí. Vale, muy bien. Mira, te preguntan por aquí ventajas y desventajas de las de solo progesterona. Como las has Bueno, comentado, claro, por lo que comentaba, primero, pacientes que tengan la factores contraindicación. de riesgo, solo gestágeno. ¿Qué ocurre? Que hay mujeres que no están muy contentas con algún método con solo gestágeno porque se controla un poquito peor el ciclo. Pues tú a lo mejor no vas a tener todos los meses de manera cíclica tu sangrado por deprivación. Te produce a veces un manchadito, un spotting un poco irregular, que eso tenemos que explicarlo a los ginecólogos, que es normal los primeros meses, ¿vale? Y, por ejemplo, en un alto porcentaje, hasta en un 20% de pacientes que utilizan el DIU, por ejemplo, el DIU Mirena, se quedan sin regla en amenorrea después de un año de su uso. O con el DIU Yaides hasta un 6%. Entonces, pues hay mujeres que eso, por ejemplo, les agobia el no ver su regla. Entonces, pues eso lo tienen que saber, que no es nada malo, que lo que va a provocar es que la capa interna es tan fina que no hay nada que descamar, no hay nada que sangrar, entonces no va a haber sangrado. Pero eso hay gente que la agobia. Entonces, y luego aumenta un poquito el riesgo de que se formen quistes con el uso de los tratamientos de solo gestágeno. Como hay ciclos a veces que se escapan y no son ovulatorios, pues a veces se forman quistes que normalmente se resuelven solos y sin ningún problema, pero hay mujeres que hacen quistes persistentes y con mucho dolor, y entonces hay veces que hay que cambiar el método de solo gestágenos porque no lo toleran bien. Fátima, has comentado un concepto que no sé si todo el mundo entiende lo que es el sangrado por deprivación. ¿Nos podrías explicar brevemente qué es lo que es? Claro, pues el blister lo que hace, normalmente un anticonceptivo combinado, lo que hace es aportar, sustituye tus hormonas, ¿vale? Te inhibe la ovulación y está aportando la concentración que vamos a tener. Es decir, si tú le estás aportando 25 microgramos de etiliestradiol, esos van a ser los niveles que tú vas a tener de estrógeno en tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú haces la semana de descanso, esa caída tan brusca de las hormonas provoca una liberación de sustancias que se llaman prostaglandinas, que lo que va a provocar es como que se colapsen los vasos, se rompen y entonces provoca la descamación y el manchado. Entonces la gente realmente que entienda que son falsas reglas, te las provocas tú porque tú estás provocando un descanso y entonces el cuerpo responde, vale, no tengo hormonas ya, pues me descamo. La descamación del útero, y esa descamación con los años que estás tomando la píldora puede ir a menor porque esa capa uterina es más finita. ¿Es así? Exacto. Sí, Vale. sí, yo por experiencia personal, sí, yo lo he vivido en mi propio cuerpo cuando lo he tomado, después de muchos años, cada vez mis reglas eran más escasas a veces, pues porque cuando hay años de atrofia de la capa interna del útero, pues es a veces normal. Y eso ocurre mucho con los tratamientos de solo gestágeno, que la capa interna se queda tan finita que a veces no hay nada que descamar y por eso muchas veces los tratamientos con solo gestágeno, con solo progesterona, no tienen reglas muchas veces, en un porcentaje, ya te digo, entre un 6 y un 20%. Claro. ¿Y esto puede dificultarnos el querer un embarazo más tarde? ¿O Pues cuánto mira, tiempo hay que esperar? Porque eso era una pregunta. ¿Cuánto tiempo espero? ¿Es normal? ¿Voy a tener más dificultad? ¿Tengo que tener miedo?
Cuéntame. Pues mira, los estudios que hay al respecto no está demostrado que intervenga en la fertilidad. Se ha demostrado que en el primer año después de dejar la píldora hasta el 79,4% de las mujeres se quedan embarazadas, o sea, un porcentaje muy similar a la población general. Lo que sí que es verdad que yo por experiencia clínica, pues que al principio los primeros meses pueden ser un poquito irregulares las reglas, sobre todo en el primer año. A veces también se ve pues la amenorrea pospíldora, pero eso es más frecuente, por ejemplo, en pacientes que han utilizado el método de las inyecciones trimestrales. Es más frecuente esa amenorrea pospíldora en el primer año, pero normalmente, ya te digo, que recuperar la fertilidad en el primer año es lo habitual y es lo que demuestran los estudios. O sea, que habría que inclinarse hacia otros, si es el caso de alguna mujer que nos está escuchando, tendrías que inclinarte más a otros factores, ¿no? Que puramente a las anticonceptivas que hayas tomado. Claro, por eso además nosotros normalmente, salvo que la paciente tenga alguna patología, como por ejemplo una endometriosis o que le hayan quitado un ovario, es decir, que tenga mayor riesgo de infertilidad, normalmente decimos que empezaremos a hacer el estudio de la pareja infértil a partir de un año de búsqueda activa, ¿vale? O sea, por eso intentamos transmitir calma, que el riesgo acumulado, o sea, la probabilidad de quedarte embarazada es acumulativa en ese primer año. Entonces, que la gente no se agobie cuando diga, llevo 3 meses sin conseguir embarazo, ¿qué me pasará? Digo, tranquila. O sea, tenemos un tiempo hasta un año para empezar a pensar en otras causas. Claro, claro. Y más, yo creo que también, además tú comentas mucho en tus posts que hay otros métodos para conocer nuestra ovulación y que a lo mejor el conocernos, ¿no? El tipo de moco también puede facilitar esta fertilidad o incluso lo contrario, ¿no? El no quedarme embarazada. Claro, a ver, es muy interesante, sobre todo lo veo una herramienta complementaria, el Bueno, método sintotérmico. Lo veo una herramienta complementaria fantástica, pues porque muchas veces las mujeres se piensan que pueden tener sexo en cualquier momento del ciclo y no conocen realmente el momento idóneo. Entonces, de ahí que nos fijemos en el moco cervical, que no es lo mismo que el flujo, ¿vale? El flujo es aquel que tiene un aspecto blanquecino en el que nos encontramos en las braguitas, pero lo que hablo diferente es el moco cervical, que es el que cuando, por ejemplo, antes de hacer pis, tú te pasas un papel y es ese moco que tú eres capaz de coger con los dedos, ese es el moco cervical. Entonces, el momento idóneo es cuando ya es un moco elástico, transparente, que tú estiras y no se rompe. Ahí es cuando máximamente no hay fertilidad hay porque hay mucha concentración de estrógenos. Y eso nos orienta a que vamos a tener una ovulación probablemente a las 24 o 36 horas de ese moco cervical. bien. Claro. Y la temperatura es diferente. La temperatura no nos indica cuándo vamos a ovular, sino lo que nos indica es que ya hemos ovulado. Cuando sube ya ha pasado. Exacto. Exacto. Perfecto. Bueno, mira, hay varias preguntas sobre ¿es bueno tomar las anticonceptivas para el dolor de regla, para evitar el dolor, o si tengo ovarios poliquísticos? Bueno, son dos preguntas un poco diferentes. Son muy diferentes. A mí, sinceramente, es una herramienta terapéutica, pero me gusta primero indagar si se pueden mejorar ciertos factores desencadenantes o otras alternativas pues, más naturales, pues por ejemplo, pues deporte, nutrición, o sea, alimentación antiinflamatoria. Y luego, pues, yo, por ejemplo, soy muy fan por ejemplo, para la dismenorrea, para el dolor de regla, soy muy fan de un compuesto que se llama Tiobec-Dol, ¿vale? Que es de laboratorio Uriach, que lleva N-acetilcisteína, zinc, mirra, ácido Genial. lipoico, y tiene una acción muy antiinflamatoria, pues disminuyendo los niveles de prostaglandinas más inflamatorias. Entonces, normalmente, pues a pacientes que a lo mejor no quieren por el momento empezar con un anticonceptivo porque no les interesa a nivel de planificación, pues por ejemplo, comienzo con esto 5 días antes de la regla, un comprimido cada 12 horas, y si la gente nota mejoría, ¿vale? Al igual que el omega 3 también tiene un papel muy antiinflamatorio. Y gente que aumenta su ingesta de pescado azul, las semillas de lino, las semillas de chía, me han confirmado que sí que han notado mejoría de la dismenorrea primaria. Entonces, Claro. me parece una alternativa que podemos empezar por ahí, y si ya son pacientes que tienen ya una clínica que les limita, que no pueden ir a trabajar, que se desmayan,
que hay gente que se desmaya con vasovagales, que están fatal, pues oye, pues, Sí. Depende de la intensidad. claro, los anticonceptivos tienen su función demostrada y mejoran mucho la dismenorrea, mucho. Sí, eso es una realidad. Bueno, y para el SOP, que aquí te están pidiendo recomendación también. Pues a ver, yo el síndrome ovario poliquístico, primero, curiosamente, son pacientes que muchas veces tienen ciclos sin ovulación, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿y entonces por qué le vamos a dar un tratamiento que inhibe la ovulación? Es como... Completamente, sí. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, ¿a qué paciente le pondría un anticonceptivo con un síndrome poliquístico? Pues ya una mujer, por ejemplo, muy resistente a los tratamientos de nutrición, dietéticos, deportivo, y, por ejemplo, veo que no tiene ni 4 reglas al año. Ahí me asustaría. ¿Por qué? Porque estas pacientes, si tienen una anovulación persistente y no descaman su capa interna del útero, tienen un riesgo multiplicado por 3 de cáncer de útero, ¿vale? Y yo, de hecho, he tenido pacientes que me han venido con muchas veces, ya sabes que hasta 1 de cada 4 asocian obesidad, pues porque tienen a lo mejor una resistencia a la insulina, estas Bastante pacientes, importante. y tienen un síndrome metabólico. Y yo me he encontrado pacientes en consulta de que no tenían regla desde hace 6 meses y yo ver en la ecografía pues capas internas de útero muy gruesas, de aspecto multiquístico, biopsiarlas y tener una lesión preneoplásica Claro, previa a cáncer. claro. Entonces, claro, hay que vigilar a estas pacientes. Por supuesto que abogo por, primero, tratamientos que favorezcan la ovulación, como es el mioinositol. Detectar si tienen una resistencia o no a la insulina, ver si son subsidiarias a mejorar, pues con metformina o berberina. Nutrición, deporte, pérdida de peso en las que son obesas. Hacer primero una Vamos a hacer identificación. una historia más global, no solamente hablar de anticonceptivas y anticonceptivas, no, por supuesto. Claro, y si ya veo que son pacientes que, oye, que no pierden peso, que están las pobres que no tienen ninguna regla, y yo veo que tienen un riesgo elevado de un cáncer de útero, ahí hay que hacer un riesgo-beneficio. Muy bien. Que no se puede generalizar, no se puede demonizar tampoco al anticonceptivo, pero tampoco se puede aplicar para todo sin indagar en la historia personal de cada paciente. Vale. Vamos a contestar a todas las preguntas. Bueno, vamos a Vale. intentar contestar a muchas de las preguntas, pero voy a terminar primero las que nos hicieron en historias. ¿Qué consejos darías si quiero dejar las anticonceptivas? Yo no sé por qué, me imagino que le dará miedo cómo ir bajando progresivamente. No, lógicamente, lo ideal es terminar el blister cuando lo quieras dejar y sobre todo que te encuentres en un estado de salud adecuado. Es decir, yo me encuentro pacientes que van a dejar los anticonceptivos y de repente les da un clic en la cabeza y quieren empezar de repente una dieta súper restrictiva porque tienen miedo a engordar y les da por hacer un montón de deporte de manera aguda, con mucha frecuencia, hacer dietas muy restrictivas por el miedo que te comento. Y de ahí luego nos encontramos que a consecuencia de esos cambios de hábito bruscos, que muchas veces los encuentro en pacientes que acaban de dejar los anticonceptivos, me hacen una menorrea central. De tanta Claro, restricción, no les totalmente. viene la regla, pero no porque ceden a los anticonceptivos, sino porque de la restricción que se han supuesto ahora en su vida, no Lo que les ha viene. Y lo veo mucho, es curioso, lo veo mucho. No sé si es porque tienen miedo a cambios corporales y de repente hacen esos cambios bruscos de hábito de vida, ¿no? Entonces, yo mi consejo sobre todo es que una buena dieta rica en pescado, fundamental, 4 veces a la semana de pescado azul, muy importante el omega 3, muy importante. Y luego a mí me gusta mucho aportar magnesio en general a la gran mayoría de las pacientes, pues porque tiene muchas propiedades, no solo porque aumenta la producción de progesterona, ¿vale? Sino porque también tiene una acción a nivel central, en la producción de dopamina, que descansa mejor las pacientes. Entonces, Es cofactor de muchas. Y luego, pues sí que es verdad que lo preguntaba una paciente o alguien por aquí, que sí es frecuente ver el acné post-píldora. Pues sí, lo vemos con frecuencia, pero voy a decir por qué. Porque probablemente previo a tus anticonceptivos también tendrías algo de acné. Entonces, a lo mejor si has estado muchos años con un anticonceptivo que te reducía los niveles de andrógenos, que son los que producen el acné, pues cuando vuelves a tu estado basal,
pues vuelves a tener el brote acnéico. Es frecuente verlo, sí, pero normalmente puede mejorar con buena nutrición. De hecho, yo he visto cambios radicales solo con la nutrición y el acné. Entonces, mejor empezar esa nutrición antes de dejar, o sea, ese cambio de estilo de vida antes de dejar las anticonceptivas. Y una vez que lo tengas establecido, deja las anticonceptivas cuando tu cuerpo ya sea óptimo, ¿no? Para ese nuevo cambio, ¿no? Nos Sí, aconsejaría. sí, no que lo hagan justo de manera abrupta Que cuando van coincida a... justo a la vez. Mm. Además, Tamara, que nos acaba de decir que está opositando y está en un momento de mucho estrés, que a lo mejor no será el mejor momento para dejar las anticonceptivas. Pues quizá, Efectivamente. yo por ejemplo siempre digo que buen momento pues es quizá el verano, que estás uno más tranquilo, que estás de vacaciones, pero no justo dejarlo cuando estás en exámenes, que no sabes cómo va a responder tu cuerpo. Es que el cuerpo es muy sabio y cuando hay un nivel de estrés elevado se inhibe el eje hormonal porque deriva la energía a otros sistemas, al sistema inmunitario, al sistema muscular. Bueno, yo creo que esta última pregunta que tengo aquí ya la hemos contestado, porque nos pregunta, ¿para regular la regla sería una opción usar anticonceptivas? Pero bueno, si hemos dicho que no ovulas, a lo mejor pues la regulación como tal, como la entendemos, no estaría, ¿no? Claro, yo por ejemplo, en los ciclos irregulares ya te digo que me gusta mucho indagar. O sea, primero, luego también parece Totalmente. que me llama la atención que parece que un ciclo tiene que ser a todas las mujeres de 28 días. Digo, Ah, eso es perdón. muy importante comentarlo. Eso es un ciclo estándar, pero se puede considerar un ciclo normal un ciclo de 32 hasta 35 días. Y mientras que tengan más o menos unas reglas periódicas, mientras que no tengan baches de 3 meses, pues pues si la paciente no desea método anticonceptivo, pero tiene reglas cada 32, cada 35 días, pues no pasa nada, porque está descamando su útero, está descamando su capa interna del útero. Si el mayor riesgo que nos da o miedo a los ginecólogos es que estas pacientes hagan un cáncer de útero. Cuando te viene una paciente que lleva 6 meses sin reglar y ves esa capa interna súper gruesa en la Claro. ecografía. Lo que necesitas es Yo, descamar. claro. Yo, por ejemplo, sobre todo, ¿en qué nosotros nos sentimos muy cómodos a la hora de prescribirlos? Pues, por ejemplo, pacientes que tienen un útero lleno de miomas o un mioma que no es candidata a cirugía, porque cada vez intentan tratamientos más conservadores y tienen reglas abundantes. Por ejemplo, pacientes que tengan esos miomas o adenomiosis, que son úteros también muy musculosos, muy grandes, muy globulosos, y también tienen tendencia a tener reglas muy abundantes. Pues son pacientes candidatas muchas veces a un DIU hormonal, por ejemplo, porque es que les solventas la vida. Es que estas pacientes te están comentando que tienen que cambiarse la compresa cada 1 hora, o cada hora y media, o cada menos, y no pueden hacer vida normal. Pues riesgo-beneficio. Es que hay que individualizar, Claro. claro. Pues O no. la endometriosis. Tengo pacientes con endometriosis que las pobres es que no pueden hacer una vida normal a diario del dolor que tienen. Pues vamos a intentar, aparte de modificar todo su estilo de vida, pues si vemos que no mejora con el estilo de vida y a lo mejor tiene una endometriosis que vemos que va avanzando con rapidez, pues por ejemplo los anticonceptivos se ha demostrado que reduce, o sea, disminuye la progresión de la endometriosis. Entonces, todo esto está demostrado con estudios. No hay que demonizar al anticonceptivo, hay que saber cuándo utilizarlo. Efectivamente, es no para todo y no siempre, pero estudiado y yo creo que haciendo hincapié, yo creo que es muy importante que quede a todas las mujeres claro que los cambios en el estilo de vida van a ayudar mucho a cualquiera de estas patologías, aunque haya que complementar o ayudar, ¿no? Con las anticonceptivas. Además, tú siempre hablas de la vitamina D, la importancia del magnesio, de lo que has hablado del pescado azul otra vez. Luego, por Muy bien, ejemplo, he visto ahí una pregunta mira. si disminuye la libido o si produce depresión y tal. Bueno, pues se han hecho estudios también, efectivamente, que hasta en un 24% de las mujeres, en un estudio que se hizo, sobre todo un cuestionario, pues sí notaban disminución de la libido. Pues sí, y sinceramente, yo lo he vivido también en mi propia piel, ¿vale? Yo he sido usuaria de anticonceptivo y sí que lo he notado, pero no a todas las mujeres les sucede. Entonces, sobre todo en qué anticonceptivos vamos a notar más disminución de la libido. Pues en concreto, por ejemplo,
aquellos anticonceptivos que tienen muy baja concentración de estrógeno, ¿vale? Por ejemplo, el anillo va muy bien a muchas mujeres, pero hay pacientes que como tienen baja concentración de estrógenos, notan una disminución de la libido marcada. Y curiosamente hay otros anticonceptivos que tienen una concentración mayor y que lo notan menos, ¿no? O perfiles de anticonceptivos que tengan una acción muy antiandrogénica, que mejoren mucho el acné, ¿no? Y mucho la seborrea, pero al disminuir tanto los niveles de andrógeno, que son necesarios para el aumento de la libido, también lo notan más las mujeres. Entonces, pues bueno, puede pasar. Tiene que saberlo la paciente. Tiene que saberlo. Y siempre yo lo comento en la consulta. Puede pasar. Si esto te repercute a nivel personal y en tu pareja y en tus relaciones sexuales, valóralo. Riesgo-beneficio. Pero Claro. tienen que saberlo. Mire, también te preguntaba, ¿los cambios de humor con Linda son normales? Lo he notado al cambiar de píldora. Pues no se cree que es causa directa ni de depresión, pero sí que hay gente que comenta esos cambios de estado de humor, sí que hay gente que lo nota. Pero la gente comenta que suelen ser en anticonceptivos curiosamente todo lo contrario, que a lo mejor tienen altos niveles de estrógenos y cuando la deprivación es mayor, lo pueden notar justo en el momento que le va a venir la regla. Entonces, normalmente, si son pacientes que no tienen... Solo Claro, progesterona. a lo mejor con un solo... El Slinda es solo drospirenona, pero tiene mucha acción antiandrogénica. Entonces, si a lo mejor le influye mucho en la libido, a lo mejor también le está repercutiendo a nivel emocional. Entonces, hay que individualizar. Ya digo que no le ocurre a todas las mujeres. Hay gente que es muy sensible al tratamiento hormonal y hay gente que ni lo nota y que está encantada. O sea, yo tengo pacientes, pues sobre todo por encima de 40 años, cuando han tenido ya varios hijos, que te dicen, mira, yo con el Diumirena o con el Diumirena, que es el que somos poner, dice, no di crédito. O sea, es que estoy encantada. Dice, no noto ningún tipo de cambio de libido ni de humor y además no tengo ya reglas, que para mí era un alivio, por ejemplo. Pues oye, y luego hay mujeres que te dicen, mira, que yo estoy fatal, que es que estoy todo el día llorando y que no me va bien. Pues oye, vamos a quitarlo. Cada una, claro. Mira, también dice, tomarlas durante muchos años puede tener efectos secundarios. Hemos dicho que no sobre la fertilidad, pero sobre el resto. No sobre fertilidad, ya he comentado que protege sobre el cáncer de ovario, colon e útero. Y útero. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues en términos absolutos dicen que disminuye el riesgo de mortalidad, curiosamente. Porque al final, al quitar ese porcentaje de probables cánceres agresivos, pues el riesgo absoluto sí que lo dicen los estudios. Yo en cuanto a efectos secundarios, ya te digo lo que les comentaba, pues sobre todo identificar pacientes que tengan factores de riesgo. O sea, yo a una paciente hipertensa, mal controlada, obesa, no le voy a poner un anticonceptivo, porque te puede hacer un accidente cardiovascular, un ictus o un infarto o se puede trombosar. Entonces, hay que identificar a estas pacientes, estos posibles efectos secundarios, claro. Perfecto. ¿El consumo de anticonceptivas podría desencadenar infecciones vaginales crónicas? A ver, por ejemplo, igual que, por ejemplo, la cándida recurrente, ¿vale? Se cree que puede aumentar en el momento periovulatorio, por ejemplo, las infecciones por ese pico de estrógenos que hay previo a ovulación, por ejemplo, o pacientes embarazadas o con terapia hormonal sustitutiva, parece que estos niveles de estrógenos puedan aumentar el riesgo de, por ejemplo, de cándida recurrente. Entonces, sí que yo, por experiencia clínica, veo que hay pacientes que tienen a lo mejor infecciones recurrentes que a lo mejor eliminando este factor exógeno como es el anticonceptivo pueden mejorar. Vale. Entonces, pues si a lo mejor esta paciente está con anticonceptivos y te está comentando estas infecciones recurrentes, pues digo, venga, vamos a quitar anticonceptivos a ver si mejoras. Y sí que veo que pueden llegar a mejorar. Quizá porque como también aumenta mucho la sequedad vaginal en algunas mujeres y puede haber algún cambio de pH, pues puede a lo mejor influir en la flora. Claro, sí, sí. El cambio ese de pH, por supuesto. Sí. Entonces, pues puede pasar, claro que sí, y hay que identificarlo. Para eso estamos los ginecólogos y los otros médicos, para decir, bueno, pues a lo mejor si hay este factor, vamos a eliminarlo a ver si mejoras. Claro.
Bueno, ya hemos comentado que el SOP, porque te preguntan, ¿qué recomiendas para el SOP de origen ovárico? Bueno, has comentado que para el SOP habría que estudiarlo de manera un poquito más global, pero no sé si quieres añadir algo más. Claro, bueno, primero a mí me gusta más hablar del SOP de origen metabólico y el SOP de origen adrenal, ¿vale? Normalmente el SOP de origen metabólico suelen ser mujeres que tienen una resistencia a la insulina en un alto porcentaje. Para que sepáis un poco la historia del SOP, se cree que todo se desarrolla desde el momento que la paciente está intraútero dentro de su madre. Y Anda. se cree y se ha demostrado, sí, sí, se cree que hay cierta susceptibilidad genética, de hecho se han demostrado que hay polimorfismos genéticos estudiados, como el gen adenomatiroideo, otro gen que... Hay 3 genes que se han demostrado que están en estas pacientes en mayor porcentaje que en pacientes normoovulatorias, ¿no? Y estas pacientes con susceptibilidad genética, pues otros factores exógenos, desde que está intraútero la paciente, pues por ejemplo, imagínate que su madre esté expuesta a muchos disruptores endocrinos o que la madre, por ejemplo, tenga altos niveles androgénicos o una hormona antimulleriana muy elevada, se cree que estos factores pueden provocar un cambio epigenético y que estas pacientes en el futuro puedan desarrollar un síndrome poliquístico, ¿no? Entonces, primero, identificar a las pacientes que tengan una resistencia a la insulina. Eso es fundamental, porque si lo tienen, altos niveles de insulina son los que desencadenan toda la fisiopatología de este síndrome poliquístico, provocando mayor nivel de andrógenos, provocando que los folículos dentro del ovario sean de poca calidad porque son inmaduros, impidiendo que tengan ovulación, ¿vale? Y a lo mejor corrigiendo esta resistencia a la insulina en estas pacientes, pues con una dieta baja en hidratos de carbono, pero siempre bajo supervisión, por favor, de un nutricionista y de un médico, Por supuesto. porque pueden empeorar pacientes con SOP de origen adrenal, si hacen dietas hipocalóricas y bajas en hidratos de carbono, pueden empeorar. Por eso, tiene que ser pacientes que demostremos que tienen una resistencia a la insulina. Vale. Si tienen obesidad, la propia pérdida ponderal de un 5 o un 10% van a mejorar la tasa de ovulación de estas pacientes. Y luego aportar otra suplementación, pues como es el inositol. A mí me gusta mucho el inositol porque favorece la sensibilidad a la FSH y mejora la tasa de ovulación. Pero sobre todo, identificar si tiene una resistencia a la insulina. Y en pacientes que no lo tengan, probablemente tengan un SOP de origen adrenal, que suelen ser pacientes pues, que suelen ser un perfil muy común, pues muy autoexigentes, perfeccionistas, que además suelen ser delgadas y con tendencia a la musculación. Y curiosamente en la analítica vemos, por ejemplo, la dehidroepiandrostendiona sulfato elevada. Pues si nosotros lo identificamos, ¿cómo abordamos a estas pacientes? ¿Cómo descansa? ¿Duerme bien? Porque si no es así, hay que intentar a lo mejor hacer una higiene del sueño, que esta mujer mejore su rutina, que no se acueste, por ejemplo, pues con pantallas táctiles o con el móvil antes de dormir, que haga deporte, una dieta rica en omega 3, gestión del estrés Estilo de y, vida. y la vitamina D. Es que son tantas cosas que hay que individualizar mucho. Claro. Vaya rollo que he contado. Si es que estoy hablando yo como una No, pero es súper interesante y además lo explicas de manera tan simple que nos enteramos todas, seguro. A ver, mira, bueno, yo esta pregunta la veo muy inespecífica. ¿Es posible que moleste la ovulación después de años sin haber tenido antes molestias? Bueno, habrá que estudiar el caso a lo mejor de esta mujer, ¿no? Porque hay molestias. A ver, una leve molestia, igual que por ejemplo un sangrado escaso perivulatorio, incluso puede llegar a ser normal, pero siempre hay que hacer una valoración ginecológica, porque a veces nos encontramos pues, pacientes que tengan dolor periovulatorio y manchados periovulatorios y tienen un pólipo dentro del útero, por ejemplo. Un pólipo es como una uva dentro de la capa interna del útero que provoca estos sangrados intermenstruales y dolores intermenstruales. Entonces, siempre hay que hacer una ecografía y hay que identificar. Y si ya es un dolor no solo leve, sino un dolor ya un poco más moderado, hay que descartar una patología secundaria como puede ser una endometriosis, pólipos, miomas, adenomiosis. Hay que identificarlo, claro. Claro. Y si los ciclos son anovulatorios, pero hay reglas, ¿hay riesgo de cáncer?
Pues normalmente si son ciclos anovulatorios, Anovulación de reglas. pues pueden tener pueden tener una regla por disrupción. Es decir, Vale. que cuando no ovulan solo reciben estrógenos, estrógenos, estrógenos. Entonces la capa interna se engrosa, se engrosa, se engrosa y explota. Y te produce un sangrado por disrupción, pero no por deprivación. Vale. Entonces, suelen ser mujeres que tienen intervalos de reglas de más de 45 días, pueden tener un sangrado de vez en cuando, pero estas pacientes tienen un riesgo aumentado de cáncer de útero. ¿Por qué? Porque solo tienen influencia estrogénica. Entonces, tenemos que identificar que tenga ovulaciones. Entonces, muchas veces por eso es muy interesante la herramienta del método sintotérmico, porque yo a veces que le digo a las pacientes, pues tráeme, haz unas plantillas con la temperatura basal y yo a veces elevada durante mínimo 11 días, pues estas pacientes probablemente tengan ovulaciones. Entonces, de ahí es interesante saber si ovulan o no con el método sintotérmico. Pero ya te digo que si vemos que son pacientes que tienen un intervalo entre reglas muy alargados, cuidado. Hay que valorar entonces a lo mejor hacer ciertas deprivaciones de manera exógena con tratamientos. Claro. Muy bien. Ay, ¿me oyes? Ah. Si te han recetado... Sí. Se ha cortado un poquito. Si te han recetado el anticonceptivo por amenorrea y lo llevas tomando 6 años y quieres dejarlo... Ah, bueno, estás supositando, esto ya lo hemos contestado. Disculpa. No, pero eso es importante también porque, claro, amenorrea se refiere... ¿Por qué se lo pusieron? ¿Por amenorrea central? Por amenorrea. Y decía Pues ahí está. que estaba en un periodo de estrés, que si era el Claro. mejor momento para dejarlo. Pues, a ver, el miedo que nos da sobre todo en pacientes que se tiran pues muchos meses o incluso un año sin reglas, sobre todo es la osteoporosis. La osteoporosis que puede provocar en sus huesos. Porque si tú no tienes reglas, tus estrógenos probablemente en una analítica estén por debajo de 5. Y ese hipoestrogenismo marcado durante tiempo te puede provocar fracturas en el futuro. Entonces, por eso a veces que cuando vemos que la paciente, pues modificando su estilo de vida, reduciendo estrés, comiendo un poquito más, porque muchas pacientes con amenorrea suelen ser pacientes que a lo mejor pues están en un momento con un trastorno de alimentación. Si no mejoramos estas conductas, si no mejoramos, pues a veces hay que poner un anticonceptivo porque te da miedo tener un hipoestrogenismo durante años a estas pacientes. Entonces, antes de dejarlas, primero que modifique su estilo de vida, si se encuentra preparada, ya suspenderlo, y si ve que necesita ayuda, que la solicite. De manera multidisciplinar, ginecólogos, psicólogos, nutricionistas. Hay que trabajar en equipo. Te preguntan también cómo saber si tenemos endometriosis. Pues hice un directo hace poco con Endofem, que habrá quedado grabado, pero bueno, sobre todo lo que nos tiene que mosquear es un dolor fuera de tu regla, un dolor que se acontece 15 días antes de tu regla, dolor con las relaciones sexuales, sobre todo va marcado mucho por el dolor. Ya son pacientes que no tienen una vida completamente, es que no me gusta decir normal o anormal, pero que tienen una limitación en su día a día. Cuando hay un dolor que les limita, ahí es cuando ya la paciente recurre al ginecólogo y es cuando muchas veces identificamos a nivel ecográfico, o si no se ve, muchas veces la propia clínica ya nos orienta a una endometriosis. Qué importante. Y cuando tenemos dolor, consultar y no normalizarlo. Esa es la palabra, no normalizarlo. Porque parece que como de antaño nuestras abuelas o todo, pues decían, es normal que te duele la regla, es normal que te duela no sé qué, pero no, pues ver o identificar si hay algo que se pueda corregir o mejorar. Hay que acudir al médico, claro que sí. Yo en consulta, bueno, es algo que pregunto siempre, y me dicen, bueno, lo normal, además, que te duele la regla, lo normal. Porque a mi madre, como a mi madre le dolía, bueno, pues explicar que no, que para nada tiene que doler y que, bueno, puede ser a lo mejor un caso de endometriosis, ¿no? Cuando es recurrente este dolor y es fuerte. A ver, cuando ya la endometriosis va siendo más avanzada, ya ese dolor no solo se focaliza en el momento de la regla, sino, como ya te digo, acontece días antes y ya la paciente tiene incluso dolor pélvico crónico, dolor crónico a diario, que puede intensificarse en el momento de la regla. Pero suelen ser mujeres que ya te cuentan ese dolor frecuente.
Bueno, anticonceptivos para contrarrestar el hiperandrogenismo. Bueno, pues seleccionar un buen anticonceptivo. Por ejemplo, si la paciente me viene derivada del dermatólogo. Primero, para empezar, yo ya digo que soy cada vez más fan de los cambios nutricionales, cómo mejoran el acné, aunque nos dijesen de la carrera que la nutrición no influía en el acné. Para mi gusto me parece Wow. falso. Porque, porque yo he visto cambios radicales de personas que incluso eliminando la leche de vaca, como el acné ha mejorado, o ciertos alimentos grasos, ¿no? Que cómo ha mejorado esa piel, ¿no? Y segundo, si ya nos vienen con un acné muy severo que te provoca, pues sinceramente, una disminución de tu autoestima, porque te está repercutiendo en tu autoestima, pues a veces sí que abordamos ya nosotros y los dermatólogos, ¿no? Entonces, anticonceptivos que tengan un perfil antiandrogénico, dienogest, acetato de clormadinona, acetato de ciproterona y la rospirenona. Esos 4 componentes son los que tienen acción antiandrogénica. En cambio, pues el DIU, por ejemplo, que es levonorgestrel, o la minipíldora, que es el desogestrel, pues no tienen esa acción antiandrogénica. Entonces hay pacientes que les puede empeorar un poquito el acné. Entonces hay que seleccionar por qué te viene la paciente. Si te viene por acné, pues seleccionar un anticonceptivo que tenga esa acción antiandrogénica. De ahí la diferencia en que tu amiga no tome la misma pastilla anticonceptiva que tú, porque depende mucho también de los factores y de esa historia individual. Exacto, exacto. Y sobre todo, pues porque, bueno, que yo sepa, a día de hoy ya todo tiene que ir con receta. También tiene una función Sí. y un papel muy importante los médicos de cabecera. La verdad que los médicos de atención primaria cada vez tienen funciones que abarcan más y la verdad que son médicos que muchas veces se preocupan y van más allá con las pacientes y pueden abordar perfectamente el tratamiento anticonceptivo con las pacientes. O sea que también puede ser tu médico de cabecera el que te oriente en el tratamiento. A ver, vamos allá. Yo tengo endometriosis y el DIU hormonal es la solución una vez que has tenido hijos. Creo que es una afirmación. A ver, es que la gente ya te digo que puede estar muy contenta. Luego hay pacientes que son resistentes Claro. a los anticonceptivos. Normalmente para pacientes con mucha dismenorrea, con mucho dolor, a veces con las pacientes con endometriosis lo que hacemos es un tratamiento sin descanso, sin deprivación. Entonces le ponemos la pastilla anticonceptiva seguida, sin descanso, o bien, por ejemplo, el DIU, que también les va muy bien. Claro. En estas pacientes todo lo que se pueda probar, cuando ya están desesperadas, pues lo intentamos todo con ellas para que mejoren, por supuesto. Fátima, ¿es normal tener sangrados tomando anticonceptivas orales? Pues puede pasar después de mucho tiempo de uso o cuando estás con anticonceptivos con baja concentración de estrógeno, puede pasar, porque es como si hicieses mini deprivaciones. Como tienes bajo nivel de estrógeno, como que tu cuerpo Claro. identifica tal y se descama. Entonces, cuando pasa esto, normalmente o cambiamos una píldora que tenga mayor nivel de estrógenos o probamos otra vía de abordaje. Si con el anillo no le va bien, pues cambiamos a la vía oral. Si no, al parche. Si no... Y ya te digo que los sangrados irregulares son muy frecuentes en los tratamientos con solo gestágenos, como es la minipíldora, el Implanon y el DIU. Perfecto. Mira, te comentan si por un mioma de 1,65, bueno, de los que entran dentro, puede tener dolores en la ovulación y generar una Sí. presión en la vejiga. Sí, primero, si es un mioma que está dentro de la cavidad, hacia adentro, muchas veces el cuerpo lo identifica como un cuerpo extraño y tiene mayor riesgo de contracción. Y luego, si son miomas que están hacia afuera, pues pueden comprimir otros órganos. O sea, cuando son miomas muy grandes, pueden comprimir vejiga, comprimir recto, y a veces son las causas por las cuales operamos un mioma, cuando la paciente tiene síntomas. Si no tienen síntomas, no hay por qué operar. Si el crecimiento no es muy rápido, no hay por qué operar. Si no es muy acelerado, no es necesario. Ahora, también le diría a esta mujer, habría que valorar a ver si no se complementa de un prolapso o de otra cosa, que a lo mejor la sintomatología puede ser el mioma o puede ser otra cosa que haya además.
bueno, de ahí di que, por ejemplo, que trabajemos de mano de vosotros, de los fisioterapeutas de suelo pélvico. Es que me encantaría hacer otro directo contigo de esto porque, por ejemplo, la dispareunia, pues otro tema que no es alucinante, cuanto más oirás, ¿no? Sí. Chicas jóvenes que normalizan tener dolor con las relaciones sexuales, cuando eso Bueno, habría que, vamos, o sea, que la gente no se escuche, por Dios, que las relaciones sexuales tienen que ser satisfactorias. Y que, placenteras. y que en el momento que ya se identifica que hay dolor, ahí hay que trabajar e indagar por qué hay dolor. Si hay una contractura, valorar si eso, ¿no? Si hay una vulvodinia que te ha hecho un síndrome miofascial, o sea, y trabajamos de la mano con vosotros. Yo el problema es que muchas veces se normaliza y no se comenta al ginecólogo, quien tampoco puede ir a... O sea, como lo normalizamos, no preguntamos. Y después está compañeros de profesión que normalizan esta patología y entonces ahí ya llega un conflicto por todos lados. Pero bueno, vamos poco a poco y estamos... Yo creo que la gente cada vez está más actualizada, Sí, la las gente chicas empatiza. jóvenes cada vez preguntan más Sí, y bueno, su placer es importante y se interesan. Claro que sí. exacto, exacto. ¿Qué diferencia hay entre el ovario poliquístico y el síndrome de ovario poliquístico? Me mandaron el anillo vaginal por tener este problema. Bueno, para empezar, es que me da miedo que se va a cortar en breves, ¿eh? Tenemos que estar pendientes que en Sí, 3 minutos sí. se va a De cortar. hecho, queda una pregunta más y cortamos. El 20% de la población tiene ovarios de aspecto poliquístico, pero no tienen síndrome de ovario poliquístico. ¿Vale? O sea que es muy diferente. O sea, perfectamente puedes tener un ovario poliquístico multifolicular y no tener ningún tipo de síndrome ni nada. De hecho, probablemente en el futuro se va a cambiar la nomenclatura del síndrome de poliquístico y no se va a llamar así. Se va a llamar exceso de andrógenos anovulatorio o síndrome metabólico ovárico porque no siempre tienes que tener ovarios de aspecto poliquístico para tener el síndrome. Muy Perfecto. complicado de entender, pero Claro. No, sí, 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 claro, claro, claro. Mira, vamos a hacer la última pregunta, lo siento a todas, intentaremos hacer otro directo a lo mejor más adelante para sí, resolver claro. a todas, pero es verdad que soy muchas y hay preguntas un poquito personales que estamos intentando responder lo mejor posible. Fátima, tengo amenorrea hasta 3 a 6 meses y he consultado, pero me dicen que es normal. ¿Tengo riesgo? ¿No? Segunda opinión, ¿qué opinas? Pues el riesgo es lo que os comentaba, la osteoporosis principalmente. Claro, Entonces, primero, tenemos que descartar que no haya una hiperprolactinemia, un hipotiroidismo, ¿vale? Y ver si no hay de base alguna situación estresante o restrictiva a nivel alimentaria o deportiva que esté provocando esto. Si identificamos que no hay nada, pues ya iríamos indagando, incluso a veces haciendo otro tipo de pruebas, pero hay que descartar sobre todo eso, hipotiroidismo, hiperprolactinemia y ver que no hay una situación restrictiva de la paciente que muchas veces corrigiéndola la mujer recupera su regla. estupendo. Nada, estilo de vida, chicas. A tope. Comentaros que las preguntas que habéis dejado, si queréis ponerlas en comentarios en el vídeo que se va a quedar guardado en directo, en mi perfil, intentaremos responderlas poquito a poco. Bueno, pues nada, Fátima, agradecerte tu tiempo, que ha sido muy valioso, pero que nos has ayudado un montón, ¿no? Y que de una manera muy didáctica y muy sencilla nos has acercado a este mundo y nada, no normalizar la patología y a quitarnos ese miedo que tenemos ante las anticonceptivas, pero recordándonos que el estilo de vida es sumamente importante también. Exacto. Pues te lo agradezco muchísimo esta oportunidad que me has dado de que demos a la luz y que sobre todo que compartamos nuestros conocimientos en la divulgación científica y que nada, que estamos en contacto para cualquier cosa que necesites. Pues muchas gracias, cariño. Te mando un abrazo y un besazo Igualmente. a todas. Adiós.